Buenas. Hoy en Esta es mi gente nos vestimos de gala. Tengo el honor de tener un invitado muy especial. Les voy a dar algunas pistas. Es Premio Nacional de Literatura de Cuba en el 2012, Orden de las Letras otorgado por el gobierno francés en el 2013, Premio Princesa de Asturias de las Letras en el 2015, Premio Platino, Mejor Serie del Año en el 2015 por 4 estaciones en La Habana. Me imagino que ya sepan de quién estoy hablando, del grande Leonardo Padura. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Está muy bonita hoy, ¿eh? Tú también. Venimos ¿Qué me dices combinados. de mi borsalino? Estás bello. Bello como siempre. Borsalino auténtico. De verdad. Es un borsalino auténtico, sí. Es que tú eres auténtico, tú eres de verdad. Entonces todo tiene que ser de verdad. Bueno, nada, muchas gracias de verdad por esta invitación. Muchas Para gracias. mí es un gusto de verdad, Leonardo. Mira, sé que eres nacido, criado y vives aún en Mantilla. Toda esa infancia tuya, tu primera juventud. Sí, mira, de eso yo hablo bastante en este libro, que es el último que he publicado, Ir a La Habana, porque hago un recorrido de lo que ha sido mi pertenencia y mi desarrollo y mi apropiación de la ciudad de La Habana desde ese barrio de Mantilla. Yo sigo viviendo en la misma casa donde nací. Soy un ejemplar muy raro de esa especie en el mundo que sigue viviendo donde nació. La casa que mis padres construyeron en el año 54, porque ya querían tener familia, y yo llegué en el 55. Ahí nacieron además mis 2 hermanos, ahí murió mi padre, ahí tengo todavía a mi madre. En ese patio están enterrados todos mis perros. Es decir, que es un lugar al que tengo una relación de pertenencia y de cercanía muy fuerte en muchos sentidos. Me crié en ese barrio, fui a la escuela normal, como cualquier muchacho del barrio. Todavía tengo amigos que fueron compañeros míos de estudio que me visitan y van a pedirme libros prestados y tal, y se toman un café conmigo. Ahí empecé a conocer lo que era, lo que está más allá de los muros de la casa, jugando pelota. En la esquina de la casa primero, y después fuimos avanzando en el barrio, toda esa tropa de amigos. El otro día un periodista en España me preguntaba por esto y le dije el nombre de 2 y me dijo, dime el nombre de varios. Bueno, ahí estaba Miguelito el Pollero, Miguel Ángel el Gato, Danilo el Gordo, Felicio el Negro, Orlando Mazaboa. Claro, porque en los barrios es muy peculiar. Y entonces, bueno, jugando pelota fui conociendo ese barrio y fui conociendo algo muy, muy importante, Taimí, que es esa relación que tú estableces con otras personas que en sentido general se llama amistad, pero en un sentido más profundo se llama también cooperación. Porque cuando tú aprendes a jugar un deporte colectivo, también aprendes que tú solo no puedes ganar, tienes que ganar con la colaboración de otros. Y eso te da un sentido de saber que tú, para lograr lo que tienes que lograr, muchas veces te tienes que apoyar en otros, tienes que cooperar con otros y que otros cooperen contigo. Eso fue un aprendizaje importante. Otro aprendizaje importante fue que a 2 cuadras de mi casa está la logia masónica que mi padre había fundado con otros 10 masones en el año 1952. Mi padre era masón desde el año 48. Wow. Y bueno, llegó a ser grado 33, gran funcionario de la Gran Logia de Cuba. Veía por los ojos de la masonería, y esa logia que se fundó a 2 cuadras de mi casa, los masones, las sesiones eran los viernes por la tarde, los viernes por la noche. Y los masones pasaban por mi casa, se tomaban un café, conversaban ahí, esperando que fueran las 7 para irse todos a la logia. Mi padre, para ir a las sesiones de la logia, iba o en guayabera en verano o en traje en invierno. Qué bonito. Porque le tenía un enorme respeto a aquello. Y ahí, en el portal de mi casa, pasó una cosa muy importante, que yo la he contado otras veces, pero me gusta mucho contarla. Estos masones que se reunían, había un señor en el barrio, se llamaba Santiago, que era el basurero. Santiago era el que recogía la basura. Y Santiago, en aquella época, la basura se ponía en bidones de 55 galones, esos grandes, ¿no? Esos de petróleo, estos los que usan para las llamas. Sí. Y Santiago tenía la habilidad de mover los latones, girándolos para llevarlos hasta la esquina donde estaba el camión.
tenía esa habilidad. Yo lo veía y me parecía que Santiago era, nada, como el circo. Y Santiago era un hombre muy blanco, y con el pelo rojo. Parecía un irlandés. Y bueno, era masón. Y había otro señor al que yo le tenía terror, que el apellido, el nombre, tengo que preguntarle a mi mamá, tal vez ella se recuerde. El apellido era Becker. Era, ¿Pero por qué le tenías terror? pues te voy a decir por qué. Era un pichón de haitiano, negro, y le tenía terror porque era el médico del dispensario de La Palma, donde nos iban a inyectar a nosotros. ¡Ay, no te puedo creer! Aquel hombre, yo lo veía así. Y cuando se reunían ahí en el portal de la casa esperando la sesión, el doctor Becker tenía un Buick negro, precioso, era médico y le iba bien. Estoy hablando del año 58, 59, yo tendría 3, 4 años. Y siempre iba con unas guayaberas de hilo impolutas, recién planchadas así. Y Santiago iba con una camisita normal, limpia, pero era un tipo que tenía evidentemente otras posibilidades económicas. Y yo los oía hablar a ellos. Becker era muy negro y Santiago era rojo colorado y se trataban de hermanos. Y yo le pregunté a mi papá papi, pero Becker es negro y Santiago es colorado, ¿cómo es que son hermanos? Y me dice mi papá, es que son hermanos, somos hermanos en la fraternidad. Y a veces es mucho más importante ser hermanos en la fraternidad porque uno escoge a sus propios hermanos y uno acepta quiénes son esos hermanos. Y aprendí también ahí eso, que los hombres pueden vivir en fraternidad, por encima de las diferencias económicas, por encima de las diferencias étnicas o raciales, como se le quiera llamar, sobre todo porque esa es una institución de hombres libres y son las personas que escogen pertenecer a ella. Y eso fue otro aprendizaje muy importante que hice en ese lugar. Qué bonito, porque son los valores humanos, en definitiva, lo más grandioso que uno puede tener. Yo respeto ¿no? mucho la masonería. ¿Eres masón? No, yo no tengo ninguna militancia y esa ha sido también una de las cosas que he tratado de preservar en mi vida. Yo, sobre todo, necesito, para poder hacer mi trabajo, tener toda la independencia posible. Porque es un trabajo en el que un día tienes que satanizar determinados personajes o determinadas actitudes de acuerdo a las necesidades dramáticas y no puedes tener una atadura institucional o ideológica o política que te ate a esa perspectiva de ese grupo al que tú perteneces porque has querido pertenecer. Entonces yo prefiero no pertenecer, incluso no soy masón, pero respeto mucho la masonería porque es una institución en los últimos tiempos aquí en Cuba, entre otras tantas cosas que se han ido pervirtiendo, ha habido perversiones también dentro de la institución masónica, dentro de la fraternidad masónica. Muy lamentables, cuestiones de corrupción, que yo creo que si mi padre hubiera estado vivo se hubiera vuelto a morir, si se enteraba de lo que estaba pasando en las logias cubanas. Pero es una institución que ha sido central en la historia del desarrollo cubano desde que los cubanos somos cubanos. Y fíjate que el primer hombre que le llama a Cuba mi patria, el primero que habla de la patria cubana, es un masón que se llama José María Heredia. Desde ahí está la masonería presente en toda la historia de Cuba. Carlos Manuel de Céspedes y todo el grupo que estuvo con él en la de Majagua eran masones de la logia de Manzanillo. Allí en la de Majagua está un acta de esa logia y ves que todos esos primeros líderes del Ejército Libertador cubano eran masones. Martí era masón, Gómez era masón, Maceo era masón. Y se cuenta de Maceo una anécdota que puede ser que sea apócrifa, pero es buenísima. Y es que el general Martínez Campo también era masón. ¿Ah, sí? Sí. Y en la tregua de las dos guerras coinciden en el momento en que Maceo está aquí en La Habana, en una logia. En aquella época, Maceo andaba con su revólver, el general Martínez Campo andaba con el suyo, y dicen que se encuentran en la entrada de la logia y se miran, y los dos así entregan su revólver antes de entrar al templo, porque no se podía entrar armado,
Las armas que hay en el templo son armas rituales. Los masones tienen unas espadas que son rituales con las que hacen determinados gestos y sus ceremonias. Y uno le dijo al otro, en el campo de batalla somos enemigos, en el templo somos hermanos. Qué belleza. Eso es muy bonito. Qué belleza, porque es de un aprendizaje tremendo, de ley de vida, ¿no? De respeto. De cómo los hombres pueden convivir. Y yo creo Exacto. que en el mundo que estamos viviendo, Taimí, donde la gente se enemista por cualquier cosa. Es como los niños estos con la pajita en el hombro, túmbame la pajita y nos fajamos. Los niños se fajan y al minuto siguiente son amigos otra vez. Pero las personas mayores no. Y las personas con responsabilidades no. Y las personas con opiniones políticas no. Y entonces siento que hay una crispación incluso entre los cubanos. Y eso es algo que yo lamento muchísimo, porque hay veces que hay gente que tienen determinadas desavenencias o puntos de vista diferentes, y la única forma de resolverlo es el diálogo. Yo creo que el enfrentamiento, la acusación, la degradación, incluso utilizando mecanismos bastante espurios para poder satanizar al otro, para poder acusarlo, para poder degradarlo, para poder humillarlo. Es bastante feo lo que ocurre en ese sentido. Qué bonito escucharte hablar, porque es lo mismo que yo pienso, que siento, y escucharte a ti decir eso de la manera en que lo estás diciendo, pues me identifico mucho con tu pensar y es muy triste, de verdad, es muy, muy triste. Pero yo quería preguntarte algo. ¿Cuándo llega Padura a descubrir, además de aquellos juegos de pelota y todo aquello con los amigos del barrio, cuándo tú descubres el escritor que hay en ti? ¿Cómo empieza ese camino? Yo soy escritor. Creo que iba a ser escritor. Sabes que tengo un libro de cuentos que se llama Aquello estaba deseando ocurrir, que es una frase que se le atribuye a Marco Aurelio, que en la novela de Salinger, Franny Zooey, está puesto detrás de la puerta de los hermanos Glass. Aquello estaba deseando ocurrir. Y yo creo que hay muchas cosas que están deseando ocurrir, pasan. Y yo creo que estaba deseando ocurrir que yo me decidiera o me acercara a la vocación de la escritura. Pero yo no pensaba ser escritor. En la época que yo estaba estudiando en el preuniversitario, pues yo lo que quería era ser periodista. Quería ser periodista porque quería ser cronista deportivo. Me había dado cuenta ya de que como pelotero no iba a llegar a ninguna parte. Yo siempre he tenido, con respecto a determinadas cosas, no a todas, a determinadas cosas, he tenido un alto espíritu autocrítico. Y ese fue uno de los elementos. Me di cuenta que no iba a ser bueno y dije, coño, voy a ser cronista deportivo. Pero estamos en un país socialista y en los países socialistas todo está planificado. Y un planificador socialista había decidido que en ese año de 1975 la escuela de periodismo no abría la matrícula, porque se consideraba que existían suficientes periodistas en Cuba. Por favor. Y entonces cuando yo voy a hacer la prematrícula de la carrera universitaria, yo tenía muy buenas notas en el pre, pues podías pedir prácticamente lo que quisiera. Y ya yo me había decantado por las humanidades. Y había una carrera en la lista que se llamaba Cine, Teatro y Televisión. Y yo dije, esta es la carrera que yo quiero. Aquí no hay cálculos matemáticos, no hay que romperse mucho la cabeza. Y son cosas que todas son simpaticísimas y agradables. Cine, teatro y televisión. Exactamente. Bueno, pues cuando llego, esa supuestamente era una carrera que se estudiaba en la Facultad de Artes y Letras. Cuando llego a hacer la matrícula en la Facultad de Artes y Letras, pues me dicen, mire, es que hubo un error. Esa carrera no existe, nunca ha existido. Eso fue una asignatura que durante 2 cursos dictó el profesor Mario Rodríguez Alemán. Sí. Una asignatura que dictó ahí en la Escuela de Letras, a la carrera de Historia del Arte. Pero además, este año tampoco abre Historia del Arte. La única opción que tenemos para usted es literatura, letras. Y por eso es que yo matriculo en la Escuela de Artes y Letras, que en ese momento se fue solo Escuela de Letras y después Facultad de Filología. Y allí, pues bueno, había un ambiente que todavía era un ambiente
a pesar de que estamos hablando de los años 70, que fue un periodo muy, muy oscuro de la cultura cubana, muy oscuro, había gente que tenía vocación literaria. Y, por ejemplo, estaba estudiando en la escuela en esos momentos Arturo Arango, el escritor. Ay, Arturo. Yo fui a trabajar como mecanógrafo en lo que se llamaba la inserción laboral en la facultad, en la oficina de la facultad, y uno de mis compañeros de mecanografía era Abilio Esteves. Es decir, que había... grupito? Ale Fleites era compañero mío desde el pre, el poeta, y yo dije, bueno, y ellos escribían todo, y yo, bueno, si esta gente escribe, ¿por qué no voy a escribir yo? Y empecé a escribir, yo creo que por ese espíritu competitivo que había desarrollado en toda mi vida jugando pelota, y dije, bueno, pues yo también voy a escribir. Y así es que empiezo a interesarme por la escritura, y yo, ese periodo de mis 5 años en la facultad, en la Escuela de Letras, Facultad de Filología, porque cambió de nombre, fueron muy importantes, Taimí, porque yo ahí tuve que hacer 2 carreras. Tuve que hacer la carrera académica, como todos los estudiantes, y tuve que hacer la carrera de la lectura, porque como yo había jugado tanta pelota, había leído menos que todos esos compañeros. Pero pasaba algo en esa época que fue, yo creo que decisivo en mi propia formación. Y es que en esos años, los escritores de moda en lengua española se llamaban Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Fernando del Paso, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante. Eran los escritores de moda, los que todo el mundo tenía que leer, porque no, si no, no ligabas. Si tú no te habías leído Cortázar y la maga, no, yo sabía quién era la maga y no ligaba. Entonces, tenías que leer todo aquello. Y yo entro en el conocimiento de la literatura. Además, era un momento en que había una cantidad de publicaciones literarias en Cuba muy grande. Se publicó todo Hemingway. Es el momento en que aparecen los libros de Salinger en Cuba, 9 cuentos y El guardián en el trigal. Faulkner estaba publicado, Carson McCullers. Y entonces con toda esa literatura, Chandler, Hammett, los grandes maestros de la novela policial, yo me formo como lector ya con un sentido más académico, pero también profesional. Porque no solamente tuve que leerme las lecturas obligatorias de la carrera, que te podrás imaginar, yo hago hispanoamericana y por eso termino haciendo una tesis sobre el Inca Garcilaso de la Vega, es decir, el fundador de la noción de lo iberoamericano, de lo hispanoamericano. Y todo eso pues me ayudó primero a tener una concepción de en qué mundo vivía y a qué cultura pertenecía, pero también qué literatura expresaba ese mundo en el momento contemporáneo. Porque un escritor tiene que tener el conocimiento de esos clásicos, es imprescindible. Esto es muy difícil ser un escritor de lengua española si no has leído al Quijote, y si no has leído a Quevedo, y si no te has metido estos 4 poemas de Góngora entre pecho y espalda, pero es muy necesario saber que tú estás escribiendo en un sistema que evoluciona, es un sistema que tiene estos códigos que van cambiando con el tiempo y se van enriqueciendo, y por eso era imprescindible leerse Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, y 100 años de soledad, y Rayuela, y El siglo de las luces, y La Habana para un infante difunto y Tristes Tigres, con Guillermo Cabrera Infante, que había creado ese idioma maravilloso que es el habanero literario. Todo eso pasó en esos años y yo creo que ya yo salgo de la escuela habiendo escrito unos primeros cuentecitos, pero ya con la intención de ser escritor. Qué bonito, qué bien, qué historia tan emocionante, ¿no? Y tan nutritiva para el alma. Mira, esos fueron años además tan importantes, que es la época en que conozco a Lucía. Te iba a preguntar, ¿cuándo llega Lucía? Lucía llega en el año 78. Después de leer a todos esos autores para el ligue. Lucía matricula en la universidad y yo la conozco cuando ella ha comenzado el 2º año de la carrera y yo el 4º año. Habíamos estado en la misma escuela, pero en horarios diferentes. Había gente que tenía clases en la tarde, gente que tenía clases en la mañana, y nos conocimos ahí ya en ese momento, gracias a Ale Fleites y a la esposa de Ale Fleites, que había conocido a Lucía, y bueno, por ahí empieza la relación. Y fue muy importante también porque otra de las cosas que yo intenté hacer fue
demostrarle a Lucía que yo era escritor. Para el famoso Ligue. Y empecé a escribir una novela que nunca terminé. En la que había un personaje protagónico que se llamaba Mario Lamar, que fue el nombre que originalmente yo le di al personaje de Mario Conde, porque dije, voy a rescatar este nombre, pero después me di cuenta que un apellido terminado en ar es un apellido muy cacofónico en español. Mario Lamar va a mirar esto, Mario Lamar, entonces, claro. Imagínate tú. Y entonces por eso decidí por Mario Conde. Lucy, ¿tú cuántos años llevan entonces? Desde el 78, nos casamos 10 años después, 10, 12 años después. Nunca sabemos cuándo nos casamos, porque bueno, esto no era importante ya llegar al... Mira, nos casamos cuando empezó el periodo especial, porque nos dimos cuenta de que cada uno en su casa no podíamos sobrevivir. Teníamos que aunar fuerzas y empezamos a vivir juntos, pero ya teníamos una relación muy asentada con esos años. Por ese periodo de los años 80 en el que yo me gradué de la universidad, voy a trabajar al Caimán Barbudo, me botan del Caimán Barbudo, me mandan a Juventud Rebelde, en Juventud Rebelde me mandan un año a Angola, voy un año como periodista a Angola, regreso, empiezo a trabajar en la Gaceta de Cuba, y Lucía trabaja toda esa década, bueno, a partir del año 82 que se graduó, en la Fílmica de la FAR, primero como asistente de dirección y después como realizadora de cortometrajes. ¿Y se puede saber por qué te votan del Caimán Barbudo? Porque tenía problemas ideológicos. Ah, bueno. Esto, ya. Mira, esto no, es una historia muy larga que no vamos a contar, pero me mandaron a Juventud Rebelde para purificarme ideológicamente. Y los que pretendieron castigarme, en realidad lo que me hicieron fue que me dieron un gran premio. Porque yo llego a Juventud Rebelde con esa formación de filólogo. En el Caimán yo hacía crítica literaria y crítica de teatro. Fue la época en que, por ejemplo, estaba el grupo aquel de la isla, esto que eran los Pinos Nuevos. Los Pinos Nuevos. Fui a Matanzas a ver cuando empezaban Nancy y el grupo del Mirón de Matanzas. Mirón de Matanzas, bueno, los espectáculos de aquella época de teatro estudio, en fin. Escribí sobre el personaje de Mirta y el de la obra de... ¿Muy quién en Bahía? No, la anterior, Tema para Verónica. Ah, Tema para Verónica, de Alberto Pedro. De Alberto Pedro, bueno. Y yo llego a Juventud Rebelde y tengo que empezar a hacer periodismo sin saber hacer periodismo. Y eso fue lo que me permitió empezar a hacer un tipo de periodismo diferente, que se convirtió en el periodismo ese que un poco fue el modelo de ese periodismo literario, periodismo de investigación de los años 80 en el periódico Juventud Rebelde. De esos textos, fíjate si han sobrevivido en el tiempo, que una parte están incluidos en este libro publicado en el 2024. Ahí está la historia del barrio chino, la historia de Yarini, Chano Pozo, el Chori, los catalanes en Cuba, toda esa serie de trabajos que escribí en esos años ahí, en los que hay un poco de mezcla no, hay una investigación histórica, una investigación de hechos reales, pero que están escritos como si fueran relatos de ficción. Ya, Padura, volviendo un poco a lo de Lucía, Lucía también ha colaborado contigo en guiones, ustedes se han entrelazado para trabajar juntos en colaboración. Mira, la relación mía con Lucía es una relación que ha tenido todos los anclajes posibles. Y ha tenido también el anclaje intelectual. Y Lucía, cuando decide hacer su tesis de grado, escoge a Carpentier. Estamos hablando del año 1981, así. Yo hasta ese momento había sido un lector normal de Carpentier. Y hablamos tanto, discutimos tanto, yo ya la ayudé a pasar a máquina su tesis en el año 82 para que ella se graduara. Ella la hizo sobre lo real maravilloso en las dos últimas novelas de Carpentier, La consagración de la primavera y El arpa y la sombra. Que aquello me despertó una curiosidad por entender qué había pasado con ese fenómeno de la real maravilloso en toda la novelística de Carpentier. Y empiezo una investigación que termina siendo un libro de varios ensayos sobre Carpentier y el ensayo voluminoso que publico en el año 94, Un camino de medio siglo, Alejo Carpentier y Lo real maravilloso americano. Es decir que desde ahí estamos ya trabajando muy juntos. Y como Lucía fue a trabajar al mundo del cine, cuando empezaron
los posibles trabajos de adaptación cinematográfica de mis libros o de escritura de guión desde el principio, yo tenía muy claro que Lucía tenía que colaborar conmigo, porque tiene una visión diferente de cómo deben ocurrir las cosas en el cine. Yo a veces tengo esas soluciones que son muy rápidas, que son muy dramáticas, que son muy efectivas, y cuando lo pones en blanco y negro y lo pones en términos de un desarrollo dramático de un guión, a veces funcionan, a veces no. Y Lucía siempre tiene la visión de cómo tiene que funcionar esto en términos de una escritura. Mira, yo siempre digo que no creo en las escuelas de escritura literaria, y sin embargo pienso que es imposible escribir guión si no has aprendido a escribir guión con los especialistas de la escritura de guión, o bien por los libros o bien con los profesores. Yo tuve la posibilidad de hacer cursos acá con Ambrosio Fornet y con varias gente, con Bryce Echenique, el escritor peruano que una vez estuvo acá en Cuba en la escuela de cine, y Lucía igual. Y eso nos ha ayudado mucho a tener una visión técnica del cine, Sí. Una visión técnica del cine. Y a la hora de escribir, por ejemplo, la serie Cuatro Estaciones, fue muy importante la participación de Lucía, porque yo siento esas historias desde dentro. Ella tuvo la capacidad de verla desde fuera. Y entonces creo que el sello de esos 4 guiones es más de ella que mío. Las historias son mías, pero el sello de esos guiones, esa transformación, ese salto mortal de la literatura al cine, se hizo gracias a ella. Qué bonito, porque es un matrimonio que va ligado a todo, ¿no? La literatura, los guiones, la vida, desde la juventud. Desde muchos años. Desde sí. la juventud. Y ahora que tocas Cuatro Estaciones, hay que hablar siempre de nuestro querido Mario Conde. Creo que todos nos hemos enamorado de Mario Conde desde que leímos la primera vez que Mario Conde llega a nuestras vidas, todos quedamos como, ¡wow! Mario Conde. ¿Cómo tú encuentras a Mario Conde? ¿De dónde sale? Mira, es una cosa muy rara lo que ha pasado con ese personaje, porque recuerda que durante 4 novelas es policía. Ajá. Lo que pasa es que Mario Conde es un policía de investigación, es un policía con cultura, es un policía con tantas virtudes como defectos, es un policía renegado, es un policía que rechaza la violencia, y es un policía que representa una generación. Y creo que todo eso hizo que ese personaje escapara de esa condición de su profesión como policía para que se convirtiera en alguien muy cercano a nosotros. Es alguien que pudo haber sido alguien que convivió con nosotros y que se expresó y vivió con las mismas experiencias y expectativas que nosotros. El personaje además ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Si en la primera novela, Pasado Perfecto, es un personaje todavía un poco utilitario para que me funcione en ese argumento, a partir de Vientos de Cuaresma, ese personaje se va humanizando más y empieza un proceso que es muy importante, que es el proceso de que él se empieza a cuestionar qué va a hacer con su vida, y una de las cosas que decide es que va a dejar la policía, que él no puede seguir siendo policía. Y eso ocurre ya en la 4ª novela de la serie, en Paisaje de Otoño. Y por eso, a partir de Adiós Hemingway, que es la 5ª de la serie, ya la serie va por 9, pues Conde no es policía. Se dedica a este negocio de la compra y venta de libros viejos, y es como ha sido mi voz y mis ojos para hablar y mirar la realidad cubana, pero creo que también ha sido, de cierta forma, la voz y los ojos de mucha gente de mi generación. Y por eso ha tenido ese arraigo, esa capacidad. También ha ocurrido algo que es muy importante, Taimí, y es que el personaje no solamente ha logrado esa relación de cercanía con los lectores cubanos. Las novelas de Mario Conde están publicadas en 31 idiomas. 31. 31 idiomas. Ahora, dentro de poco, yo voy a Estonia a presentar 2 de las novelas que han salido en Estonia, Pasado Perfecto y Viento de Cuaresma, las 2 primeras. Empezaron desde el principio los estonios. Y yo siempre me pregunto, ¿qué pensará un estonio de este personaje de Mario Conde? Y yo creo que la respuesta está en que Mario Conde le habla de maneras de entender la vida que son comunes a todos los seres humanos. A ver, Milán Kundera dijo algo que para mí es un credo.
Milán Kundera dijo en un libro que se llama El telón, que siempre lo estoy recomendando, un libro de ensayo sobre el arte de la novela. Y Milán Kundera dice ahí que la esencia del arte de la novela es la indagación en los comportamientos de la condición humana. Si tú indagas los comportamientos de la condición humana, estás haciendo algo que es universal, porque la condición humana es universal. Todos esto hemos sentido amor, odio, miedo, dolor, porque y lo expresamos desde nuestras pertenencias identitarias, culturales, nacionales, pero al final estamos expresando lo mismo, es decir, una reacción contra estos comportamientos de la condición humana. Y por otra parte, hay otra frase que para mí, esa sí es la que me ha definido, de don Miguel de Unamuno. Unamuno decía, en el arte debemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado, lo eterno. Wow. Yo me he propuesto hacer eso. No solo, a ver, con las novelas de Mario Conde, de una manera muy intencionada. Ya en otras novelas, como El hombre que amaba a los perros, Hereje, la novela de mi vida, pues ese proceso pues ha sido más natural, porque me he referido a temas que son mucho más universales. Pero las novelas de Mario Conde están muy afincadas en la realidad cubana. Son muy propias de la realidad cubana. Problemas de la juventud cubana, problemas de mi generación en Cuba, problemas de la cultura cubana. Y eso, para que sea leído por otra persona que no pertenece a nuestro contexto, pues tiene que tener claves que lo relacionen con este fenómeno universal que es la condición humana. Pero mira la grandeza de esa obra tuya, ¿no? Que traducida a 30 y tantos idiomas, que universal se ha hecho. ¿Hay algún proyecto nuevo para cine con Mario Conde que no sepamos, que esté creándose? Mira, estamos. El problema entre el cine y la literatura es que un editor puede hacer una inversión de 10.000 euros y publicar una novela, y un productor de cine tiene que hacer una inversión de 5 millones para hacer una película. Y después me parece que hay una diferencia sutil entre 5 millones y 10.000. Y son procesos que se dilatan mucho. Hay un proyecto con El hombre que amaba a los perros, hay un proyecto de segunda temporada de Las Cuatro Estaciones, hay otro de separar algunas de las novelas de Conde, y todo esto va marchando. Hay un proyecto de serie de la novela Como polvo en el viento, la novela que tiene que ver con la diáspora cubana, unos productores franceses, y todo eso va caminando con una lentitud tremenda, porque además todos los procesos de contratación de estos materiales, de estas novelas a los cinematográficos son muy complicados, esos procesos de contratación del tema de los derechos y todas esas cosas que van ahí, y después la búsqueda de fondos que a veces es muy complicado. Yo veo a veces series y películas que yo digo, bueno, ¿cómo esta gente lograron el dinero para hacer este desastre? Bueno, hay gente que lo consigue, hay gente que no tenemos tanta suerte. Es una lástima. Pero bueno, son los productores. Y lo que sí te puedo decir con respecto a esta serie de Conde es que funcionó muy bien, muy bien. Creo que hubo ahí 3 o 4 personas que fueron decisivas en que funcionara muy bien. En primer lugar, Lucía, con esos guiones que logró armar. Después, Félix Vizcarret, el director, un director español que había pasado por Cuba muy brevemente y entendió los códigos. Apostó. Y entendió los códigos cubanos, entendió la manera de expresar de los cubanos. El fotógrafo, que también era español, y logra una visión de La Habana realmente reveladora. Y el equipo de actuación, los actores. Yo creo que, por ejemplo, Pichi, la gente me decía, pero es que Pichi no se parece a Mario Conde. Digo, ¿cómo es Mario Conde? Porque yo nunca lo he descrito. Yo nunca he descrito. ¿Cómo es tu Mario Conde? Todos los demás, mira. Luis Alberto, que hace el personaje del Flaco Carlos. El Flaco Carlos está descrito. Su silla de ruedas, más bien gordo, medio que mulato, no se sabe si mulato o no, pero bueno, un cubano.
El conejo, que es el difunto Alexis, el pobre, que en paz descanse, Díaz de Villegas, ¿no? Sí, Díaz de Villegas. Se sabía que era flaco, un poco dientuzo y cosas así, ¿no? Candito el Rojo, que lo hace El color. Guerra, Mayito Guerra. Sí, Mayito Guerra. Mario Mario Guerra. Guerra era un jabao Se van con describiendo. las pasas coloradas. Pero Mario Conde nunca está descrito. Nunca. Mario Conde nunca está descrito. Y yo creo que Pichi lo que captó fue la manera de comportarse y de expresarse Conde. Y por eso creo que fue un acierto. Pero todos estos que te he dicho, el difunto Molina, que hace del jefe de Mario Conde, bueno, tuvimos realmente un equipo de trabajo ahí espectacular, espectacular. Bueno, todos los que intervinieron, Todos Bárbaro estrellas. Marín, el que hace de Amadeo en Laura Ramos también estuvo. Laura Ramos, en fin, Sí, un gran piquete lujazo actoral de actores y bueno, actrices. que fue también creo que decisivo. Lo que decías al principio, equipo. ¿Te acuerdas cuando empezamos la entrevista No que se hablabas puede, del no equipo? se puede. Y este trabajo de cine es imprescindible. El equipo, sin el equipo no se hace cine. Mira, eso fue sobre todo muy evidente en Regreso a Ítaca. Regreso a Ítaca sabe que fue la película que estaba programada en un festival de cine. Y la vi contigo, la ¿te censuraron. acuerdas? Ayer lo de Gorría, el taller Gorría, que Ajá, hiciste la presentación ajá. tan bonita. Bueno, que la sacaron de la programación, la censuraron y tal. Es una película en la que se hizo con tan poco presupuesto, en tan pocos días, que si aquellas personas que estaban detrás de la cámara y delante de la cámara no hubieran tenido un sentido de la colaboración, aquello no se hubiera podido hacer. Porque además es una película sobre la relación entre las personas y la cooperación entre las personas. Y fue muy bonito ese trabajo. Lamentablemente, este año pasado murió Laurent Sí. Cantet, el director, que bueno, el día que tú la Fue un viste, porque homenaje. estábamos haciéndole un homenaje homenaje a él. a Laurent porque había muerto. Mira, te digo una cosa, estoy tan satisfecho con los proyectos de cine en que he trabajado. Recuerda que también hicimos unos cortos que integran una película que se llama 7 días en La Habana. Sí. Y ahí, por ejemplo, pasó una cosa y que tiene que ver con esto del trabajo de equipo. La música la escribieron de Semer Bueno y Kelvis Ochoa. La escribieron en 8 o 10 días, porque esa gente sudan canciones. Sí, es cierto. Sudan canciones. Y la canción tema de la película es esa canción que se ha convertido en uno de los signos de Kelby, que es 7 días en La Habana. Entonces tú dices, coño, qué maravilla poder trabajar con esta gente, que esta gente pongan su talento en función de una obra colectiva, porque esa canción está inspirada en algo que se nos ocurrió a mí y a Lucía, que filmaron esos 7 directores, que un productor hizo el esfuerzo de realizarlo y que contrató a estos músicos. Es decir, toda una cadena de cuestiones que están entrelazándose para que se produzca ese milagro que es una obra de arte, ¿no? Porque sí creo que el arte tiene mucho de milagro. Sí, la creatividad tiene mucho de milagro. ¿Cuándo te pones tú más creativo? ¿En el día, en la noche o no tienes No, yo soy horario? escritor de por la mañana. Soy escritor de por la mañana. Eres matinal. Sí, yo ¿Te escribo. levantas temprano? Me levanto temprano, me levanto alrededor de un poquito antes de las 7, a las 7 más tardar, y trabajo toda la mañana, trabajo 5 horas, y a las 5 horas estoy como si me hubieran caído a palo, porque trabajo con mucha intensidad. Trabajo sobre todo cuando estoy en Cuba, porque cuando estoy fuera de Cuba muchas veces hago el trabajo de promoción. Ahora voy a Colombia, por ejemplo, al Hey Festival, y estamos todos los días con presentaciones, con entrevistas. Después estamos en México igual. Pero también a veces estoy fuera y busco espacios en los que pueda esconderme, salir de todo compromiso que no sea la escritura, y me concentro mucho y trabajo muy bien. Yo pensé que no podía trabajar fuera de Cuba durante mucho tiempo, y después descubrí que sí, que lo que necesito es concentración y calma. Y trabajo, bueno, todas las mañanas. Qué maravilla, yo también soy muy diurna, yo soy más de la mañana. Ahora que dices eso de esconderte y crear y todo ese tema, tú eres muy famoso, pero sientes que
cuando vas por La Habana, ¿te conocen, te reconocen en la calle? ¿O eres famoso por el nombre que pueden decir, sí, Leonardo Padura, sé quién es, pero no reconocen al hombre, al físico tuyo? ¿O? Las dos cosas pasan, Taimí. Cuéntame. Pasan las dos cosas. Hay mucha gente que me reconoce y hay mucha gente que ha oído mi nombre o ha leído alguno de mis libros y no me identifica porque, como sabes, yo tengo una situación muy peculiar aquí en Cuba en la que este libro, por ejemplo, está en estos momentos en librerías de todos los países de lengua española, menos en Cuba. Qué tristeza. Menos en Cuba, eso es muy Qué triste. tristeza, hablando de este libro. En Cuba no salgo en la televisión, no me entrevistan los periódicos, no salgo en la radio. Hay personas que han decidido eso. Y yo lo que hago es que sigo escribiendo, sigo trabajando, pero tengo la gran satisfacción de que la gente en Cuba en estos años hemos tenido que inventar tanto que también hemos inventado cómo leer. Y la gente consigue, esto lo lee en un teléfono, lee en una computadora, un libro en Cuba, en el mundo, tú vas y compras este libro y es tu libro, y a lo mejor es tu libro, es mi libro y es el libro tuyo que eres mi esposa o mi hija, y en Cuba un libro lo leen 40 personas. Exacto. Hasta que hay veces que me llega alguien con un libro que tú lo ves que casi se destruye. Y tú mira, es que este libro y eso es muy bonito porque quiere decir que la gente también ejerce su derecho a leer lo que quieren leer. Y eso es un derecho inalienable. Nadie tendría que tener derecho a decirme qué película yo puedo Exacto. ver, qué libro yo puedo leer, qué obra de teatro puedo montar. No habría derecho para eso. Solamente, y siempre lo digo, Taimí, debe haber unos límites a la libertad de creación y de consumo artístico. Y esos límites deben ser límites éticos. Yo como escritor no puedo transgredir límites que tengan que ver con posiciones racistas, xenófobas, discriminatorias, misóginas, en un mundo donde eso está pasando muchísimo. Sí, muchísimo. Y cada vez más que y cada vez peor. más, y cada vez más. Pero ese es mi límite. A partir de ahí yo puedo pensar sobre las cosas de la forma en que yo quiera y debo tener el derecho a pensar de la forma que yo quiera y sobre todo a expresar sobre esas cosas la opinión que yo tenga, con ese límite que es un límite, como te dije, ético. Hay algo que pertenecemos a esta cultura occidental judeocristiana. Hay algo que si fuera el límite que nos pusiéramos todos, sería maravilloso, que son los 10 mandamientos. Esto no matarás, no envidiarás, no robarás. Creo que ahí está la clave de la convivencia. Y esto se escribió hace 2500, 2700 años. Y ahí está la clave de una convivencia. Por suerte son 10 mandamientos, porque sabes que según Monty Python eran 20. Y a Moisés se le cayó la piedra con 10. Porque con 20 se hubiera sido. Se acabó, hasta aquí. Dice Monty Python que. Hasta aquí llegamos. Igualmente, mira, de verdad me da una coraje y dolor, pues que te tengan distanciado de lugares, ¿sabes?, de entrevistas y programas, y aún así el aliciente y la maravilla está que el arte es indetenible. Sí, El talento es indetenible, estás ahí y sigues escribiendo, y todo el mundo te conoce y todo el mundo te admira cada vez más. Esa Habana, Padura, de cuando tú eras niño, cuando ibas a estudiar, que sigues en Mantilla y toda esta historia, ¿tienes alguna vivencia, algo que te traiga esa Habana a este instante de la Habana actual? Lamentablemente la situación de la ciudad es bastante triste. Y creo que el deterioro de la ciudad es evidente. Hay falta de recursos, pero creo que también ha habido falta de una coherencia en el empleo de ciertos recursos para preservar esta ciudad maravillosa que tenemos. Sí. Estamos en un lugar, por ejemplo, que era una ruina
y con ganas y con dinero se pudo resolver. A veces no hay suficiente dinero, pero lo que siempre tiene que haber es ganas. Y La Habana está muy deteriorada. Mm, y eso también está reflejándose en los comportamientos de las personas. Creo que estamos, por ejemplo, una manifestación cultural importante de esta ciudad en estos momentos es el reggaetón. Y el reggaetón es la consecuencia, no es la causa. El reggaetón es la consecuencia de esas cosas que están pasando en la vida de las personas en esta ciudad y que se están expresando con estos mm, maneras de hablar de todo, esto desde las relaciones sexuales hasta su mirada de la realidad con esa agresividad, en fin, que no es un buen momento de la ciudad y habría que pensar muy bien cómo salvar esta Habana. Hay partes que yo creo que ya son insalvables, pero hay cosas que nos dio la historia y nos dio la naturaleza que son tan maravillosas que por suerte sobreviven. Cuando alguien en La Habana está muy jodido, puede ir y sentarse en el muro del malecón y mirar ese mar de La Habana y decir, wow, qué cosa esta. O puede ver esas fortalezas militares que son el testimonio de la importancia de una cultura militar y marinera que definió esta ciudad durante los siglos XVII y XVIII, o puede caminar por la Alameda de Paula y por la calle Obispo, por la Sabana clásica del siglo XIX, esa calle Obispo que le encantaba transitar a Lezama, por ejemplo, y que transitó en su momento Heredia y transitó en su momento Yarini, porque de todo hemos tenido, de todo hemos tenido. Martí. Esto sí, creo que es una ciudad llena de historia, llena de vitalidad, y que ha dado una gran cultura a este país y al mundo, porque bueno, la cultura cubana en general, no solamente la cultura habanera, yo creo que es uno de los grandes beneficios que ha tenido esta nación, porque ha demostrado que es una cultura más grande que la geografía del país. Este país es una cosita flaca, larga, así, y ha dado una cultura reconocible en todo el mundo. Este mismo fenómeno de la música. Lo de la música cubana es algo que ha tenido una trascendencia. Ahí hablo de ese personaje que es Chano Pozo. Ese negro casi analfabeto que es capaz de revolucionar el jazz norteamericano con la percusión cubana, que se crea el bebop y de ahí surge lo que hoy conocemos como el jazz latino. En aquel momento le llamaban Afro-Cuban Jazz y hoy se le llama jazz latino, que es uno de las creaciones musicales de estos momentos más vigorosas. Y eso lo logra un negro cubano habanero, casi analfabeto, nacido en un solar de Pancontimba. Bueno, creo que sí que es una cultura maravillosa y por eso te digo que es más grande que la geografía de esta isla. Qué lindo escucharte. Eres una clase magistral. Me da un gusto enorme poder compartir contigo, poder escuchar tanta historia, todo tu pensamiento y escucharte hablar. A todos los invitados le hago un pequeño cuestionario sencillito de la vida. Primero, antes de hacerte el cuestionario, quiero decirte que este libro me lo acaban de regalar. Bueno. Me lo voy a leer, ya te contaré. Y antes de que termine, antes de irte hoy, nos vas a dedicar este libro a Marilis Núñez y a mí. Te tengo con el bolígrafo y todo, pero antes el cuestionario. Dale. ¿Crees en la reencarnación? No. No, pero bueno, de pronto llega el momento que te dice, no creías en la reencarnación, pero vas a reencarnar. Y vas a reencarnar en un animal. ¿Cuál escogerías? El perro. Yo creo que yo adoro los perros. Yo soy el hombre que amaba a los perros. Un olor. El perfume de violetas. Me llevaste a mi infancia ahora. Me encanta el perfume de violetas. Tengo colonia de violeta en la casa. Ay, ¿te acuerdas antes? Te voy a llevar un poquitico la próxima. Ay, sí, por favor. Por lo menos que sea hacerme así. ¿Tu comida preferida? Yo creo que está entre el tamal en cazuela y el con gris, con un poquitico de aceite de oliva por arriba.
Te debo un tamal en cazuela. Tamal en Déjame cazuela. decirte que es de mis especialidades, pero que te muera. Yo una olla así gigante, yo compro 5 libras de maíz que se convierten, ya sabes, en 10, y hago un tamal en cazuela que te lo estoy debiendo, te lo juro. Ya, Va a ser, por va, favor. va a ser pagado, va a ser pagado. Un valor humano que admires. Te hablaba de la fraternidad, pero también admiro mucho la capacidad de la caridad. Esto es lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. Uno no tiene que dar lo que tiene, sino dar lo que no tiene incluso, y dar hasta que duela. Yo siento que las personas que tienen esa capacidad de ejercer la caridad de esa manera merecen todo el respeto del mundo. Qué bonito, comparto también contigo. Una película que te guste mucho. Son tantas. Aquella de Héctor Escola, Nos amábamos tanto, que es una historia de amigos. Pero es que te pega, o sea, hasta los títulos te quedan bonitos. Mira, a todos nos va a tocar el momento de terminar en esta vida. Cuando eso suceda, ¿qué te gustaría que apareciera en tu lápida? ¿Qué te gustaría a ti? No lo sé, pero hace 2, 3 años, estando en la isla de Creta, fui a ver la tumba de Kazantzakis y dice, nada tengo, nada debo, soy libre. Qué bonito, qué gusto tenerte. De verdad es un lujazo tenerte. Muchas Te gracias, agradezco infinitamente este tiempo, tu sabiduría, tu aura, tu tiempo indudablemente. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Él es Leonardo Padura, yo soy Taimí Alvariño y esta es mi gente. Y ahora tú me vas a dedicar el libro, porque no te vas a ir de aquí sin dedicármelo, por favor. Toma, Díseme tu casi pariente Raúl Rivero en España, una vez que nos vimos. Porque salió el tema de lo del Caimán, porque él iba mucho al Caimán en esa época. Y me dice, coño, Padura, el problema es que se dieron cuenta que tú tenías problema ideológico, porque esa gente sabían lo que decían. Sabían que yo tenía problema ideológico, que Lichi tenía problema ideológico, que Conte tenía problema ideológico. Y nos iban votando de los lugares. Sabían, ellos sabían. Ellos sabían. Mira, Padura, a mí se me olvidó preguntarte algo que yo quería preguntarte y se me olvidó. Me acuerdo una vez en casa de Pichi que nos tomamos una foto y yo quería el otro día especular que me había tomado una foto contigo y te quise etiquetar y no tienes redes sociales. ¿Por qué tú no tienes redes sociales? Porque eso es una locura, Taimí. No puedo tener redes sociales porque a mí el tiempo no me alcanza para vivir, imagínate tú. Entonces prefiero no meterme en ese rollo. Haces bien, sigue escribiendo, Sí. sigue escribiendo y haciendo guiones. A ver si cojo alguno en el año que viene o este año. Me anoto. Gracias, ¿oíste? Muchas gracias. Eres zurdo, igual que mis hijos. Y el otro que ve una frase cabrona de gente que son muy cercanas. Ramoncito en Miami. Eso es para Marilis. Ramoncito en Miami. Ramoncito, ¿quién es mi tío? Sí. Padura, esto aquí es la tumba de los actores. Pero no solo la tumba de los actores, esto es la tumba de las también. Hasta para es difícil. Aquí está es difícil. Ay, Dios mío, chicos, contenido. Ay, Padura, millón de gracias. Qué rico, Porque qué rico. tú sabes que Elenita, la mujer de Ramoncitín, Elena Olondo. esa gente son muy amigos míos. Toda esa familia son muy amigos míos. Ay, sí, su mamá tan amable, tan linda. María Elena y no, toda esa gente. esa familia Esa gente hermosa. son espectaculares. Esa gente son muy amigos de nosotros. Y por ahí yo me puse en contacto con Ramoncitín y un día con Ramoncito. Ay, qué lindo, gracias. Un beso mantillero.
Me gusta, me gusta. Tú sabes que yo también vivo en la casa en la que nací, en el casino deportivo. ¿Tú sigues viendo ahí en la de casa del casino? Ahí, en la casa del casino. En la casa del casino. Y dice Esto ahí yo fui varias veces con Raúl, en la época que estaba claro, con mi mamá. con tu mamá. Bueno, vimos nacer a tu hermana ahí. María Carla, mi hermana María Carla, sí. Qué lindo. Y Raúl es mi segundo padre. Hombre excepcional. Hombre excepcional. ¿Qué personaje? Lo amé, lo amo, lo amo. Lo amo. Gracias, cariño mío, gracias. Dame un abracito. Besitos a Lucía.